quiero decir, tenemos la tremenda oportunidad, si es que nos damos la tarea, de vivir aquello que está ocurriendo en conciencia. Y no es fácil. No es fácil porque el mundo es tan diverso, tan conectado, tan vivo, tan cambiante hoy día, que la verdad es que tener una visión amplia de las cosas involucra el alejarnos del ruido que hace el mundo y alejarnos del ruido que tenemos adentro de nuestra percepción, de nuestra mente, para poder entender el gran proceso. El mundo se ve confuso y si lo miramos de cerca, tú mencionabas a nuestro país, Carolina, si miramos de cerca a nuestro país, parece que estuviéramos en una caída, en una cuesta abajo en la rodada, digamos, que todo fuera tan caótico que estuviéramos yendo a una autodestrucción o destrucción del mundo. Sin embargo, vamos a mirarlo de otra manera, vamos a entregar otra mirada y vamos a decir que en realidad lo que está ocurriendo es que estamos en un momento tremendamente crítico a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel personal, porque estamos en un gran cambio que ha sido está en nuestra mente seguramente el tema del cambio de era, cambio de paradigma, cambio epocal, cambio de estructura, un cambio y siempre que estamos en un momento de cambio de era, de cambio radical de nuestra postura en el mundo como seres humanos, quizás en uno de los cambios más grandes que hemos vivido como humanidad, siempre que eso ocurre, hay momentos de tremenda crisis. ¿Por qué? Voy a tratar de decir algo que creo que es una metáfora que se puede entender fácilmente. Porque hay energías, dinámicas, valores, maneras de ver y de entender el mundo y quiénes somos, que entran en la mente de los seres humanos, que inquietan a los seres humanos, que los hacen cambiar su postura ante las cosas, que entran, y otras, las antiguas, que se niegan a salir. Entonces se produce un roce y un conflicto porque hay cosas, miradas, paradigmas, valores nuevos que en general son manifestados por las generaciones más jóvenes o por los mayores de avanzada, ¿no? Que empiezan a vibrar con otro tipo de cosas y a tener otro tipo de conciencia hacia el mundo, y el mundo sigue funcionando tal como ha seguido funcionando siempre. Es uno de los grandes problemas que tenemos todas las personas que estamos en una parada integral, en una parada sistémica, en una parada de valores de colaboración, de cooperación, de buena voluntad, y de tener que desenvolvernos en un mundo con trabajos que se mueven generalmente desde el individualismo, desde la competitividad, desde el materialismo. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, de alguna manera, ¿cierto?, hay un número creciente de personas que está en desfase con el mundo, en desfase con cómo las cosas son y funcionan, y que se empieza a sentir desubicada y empieza a criticar y eso inevitablemente genera conflicto. Así que, así como una primera declaración, quisiera decir que este destapar, este aparente descrédito, esto que llamamos la pérdida de las confianzas, etc., no es sino un despertar de conciencia de los seres humanos que ven lo que no veían. Y cuando despierta la conciencia, despierta con ella una nueva ética, otro tipo de mirada, otro tipo de valores. No es que lo que está saliendo a luz, aquello que está de alguna manera derrumbando todas las instituciones políticas, empresariales, religiones, que se empiezan a caer a pedazos ante nuestra mirada, no es que estén haciendo prácticas o cosas o moviéndose de modos nuevos, siempre se han movido así.
¿por qué hay un número decreciente de seres humanos, que llamamos opinión pública, que comienza en un proceso de ver y destapar, destapamos la olla, sacamos a luz, porque estamos en un proceso de profunda transformación, porque hay seres humanos más conscientes y seres humanos que no quieren ese tipo de prácticas y valores en este mundo? Es lo mismo que ocurre en el proceso personal. Cuando una persona comienza en su proceso de transformación personal, ¿no?, en un proceso que lo conecte más fuertemente con esa esencia luminosa de sí mismo, lo primero que le ocurre es que comienza a hacer más conciencia de sus contradicciones internas. Aquello que siempre había sido natural, era el modo en que yo era, lo empiezo a ver. Y es devastador. Por eso que las primeras etapas en el camino consciente o del caminante consciente suelen ser no necesariamente agradables, ¿cierto? Hay momentos maravillosos, agradables, de contacto interior, de un mundo que se me abre, qué sé yo, de un entender la vida como mucho más allá de la materia, de la vida, de la muerte, etc. Pero al mismo tiempo, ¿cierto?, esta conexión con algo pacífico, armónico, pleno de mí mismo, hacen que me aparezca la contradicción en que vivo todos los días. O sea, eso no significa que yo voy a dejar de ser una persona neurótica, probablemente, como es neurótica la mente, llena de, no sé, de inseguridades, de miedo, de arrogancia, de envidia, de ansiedades, de deseo y de ruido que no me permiten ser eso que anhelo ser. Por lo tanto, eso que anhelamos ser personalmente, en lo profundo, cada vez que entramos en conexión con nuestro centro interior, y que cuando vamos caminando por la calle o cuando estamos en medio, ¿cierto?, de nuestros trabajos, nos damos cuenta que no es lo que somos, o cuando estamos en la casa, en nuestra cotidianidad, y nos vemos tan como dualizados. O sea, una cosa es lo que yo percibo más puramente de mí, y otra cosa es lo que estoy siendo en mi vida diaria. Lo mismo pasa con el mundo, ¿ah? Por lo tanto, vamos a decir que lo que está pasando es fantástico, ¿ah? Si lo vemos en un proceso macro, se están cayendo estructuras, maneras de ver que se tienen que caer, ¿ah? Mientras más salga luz, mientras más se caiga, mientras más seamos conscientes de que no es ese tipo de mundo que queremos, mejor estamos. Es, por ponerlo en otra frase, mientras más despierta está la persona, peor se siente consigo misma. Mientras más despiertos estamos en relación a nuevos valores en el mundo, peor encontramos el mundo, ¿ah? Y eso es algo que es un problema que tenemos que aprender a equilibrar para vivir en este mundo, porque si no, simplemente nos vamos a tener que vivir al Himalaya, ¿ah? Lejos, desconectados de todo, sin probar nada, porque todo está contaminado, porque todo es impuro, porque la gente no sé qué, que será la opción de algunas personas, pero nos parece que no es aquello que nos compete a nosotros. A nosotros nos compete participar del mundo, transformar del mundo en todo aquello que podamos hacer, ¿no? Que sabemos que no va a ser todo, pero es algo. Así que primero esa declaración, y después voy a hacer yo primero como un breve desarrollo de uno de los aspectos de transformación desde una gran mirada, quizás desde una mirada antropológica, evolución de la conciencia, de hacia dónde ir en este momento, ¿ah? Y lo voy a analizar desde un aspecto, ¿ah? Y después Sergio se va a encargar de como aterrizarlo, ¿ah? de ponerlo más en cómo lo hacemos, ¿no? Entonces quiero decir que podríamos mirar aquello que está ocurriendo como un número creciente de seres humanos que está al borde de dar un paso fundamental en su proceso de individuación,
entiendo por individuación el hacerse persona, entiendo por ser persona, ser per se, conectado con una fuente interior que me hace tener un lineamiento interno, consciente, equilibrado, y que me hace encontrar la vocación, la fuerza, el entusiasmo, el poder, la inspiración, la paz, la ecuanimidad en el centro de mí mismo. Eso es algo que la humanidad no tiene. La tiene, no lo ha tenido en forma más masiva. Ese nivel de conciencia constituye el paso fundamental que el caminante consciente tiene que dar en este momento. Eso mucho más que algo fenoménico. Y con eso, en la medida que yo me conecto con mi ser, con ese centro potente, puro, al cual le hemos llamado alma, en la medida en que yo entro en conexión con esa fuerza radiante de luz, en ese mismo instante me conecto con una confluencia, con una conciencia de ser con todos, de unidad, una inspiración por colaborar, por participar, por generar uniones creativas por un mundo mejor. Porque cuando el ser se conecta con su núcleo interno, por la naturaleza misma de nuestra alma, nos conectamos con el amor y la unidad, con todos los seres y con el planeta en su totalidad. Entonces, lo que quiero plantear es que mientras más vamos a nuestro centro, en vez de separarnos, nos unimos, porque nos encontramos en el amor. Y podríamos decir que hacia allá, que es el gran desafío espiritual del ser humano de estos tiempos. Y ese es un trabajo que lo hace cada uno en la intimidad de sí mismo. No es necesario irse a vivir a no sé dónde, o tener una vida muy especial, o vestirse raro, o hablar en sánscrito, o hacer cosas exóticas. No, eso se hace en la sencillez del sí mismo. Ahora, esto ha sido un proceso, y lo que yo quisiera decir es que estamos a puertas de eso. Todavía diría yo que es un fenómeno al cual muchos estamos aspirando, anhelando, comenzando a transitar ahí, pero todavía no se establece del todo. Voy a hacer un recorrido súper breve por este vector de individualidad, individuación a través de la historia humana. Lo voy a hacer rapidito y ojalá que se entienda. Nunca el ser humano, hasta antes de nuestros tiempos, había tenido la posibilidad de ser sí mismo como ahora la tiene. Esto tiene sus cosas peligrosas, porque en ese encuentro, ¿cierto?, en ese ser sí mismo, también está, nunca ha habido un ego, un egoísmo, un materialismo, ni un autocentrismo tan potente como el tenemos ahora. ¿Desde dónde sustento esto? Cuando aparece el ser humano, desde un punto de vista, digamos, de la comprensión antropológica del ser humano, vamos a decir que un ser humano es un ser consciente de sí. Lo que distingue al animal del ser humano es que el ser humano sabe que existe, sabe que es, sabe que conoce, sabe que siente. Y de repente se da la imagen que esto fue como algo que le ocurrió a un primate superior de repente, y que de repente, sí, de un minuto a otro, se supone que hace unos 3 millones de años, el ser humano se volvió consciente de sí. Sin embargo, hay que mirar esto como un proceso que nos ha tomado 3 millones de años. Esos primeros seres humanos
y ni siquiera quiero pensar en los de los primeros millones de años, me estoy ubicando en lo que voy a decir en hace unos 500.000 años, o sea, ya han pasado 1,5 millones de evolución humana. Hace unos 500.000 años, el ser humano no diría, es un ser consciente, pero la conciencia del ser humano es parecida a la conciencia que tiene una guagüita. Es decir, es una conciencia fundamentalmente orgánica y corporal. El ser humano vive sabiendo o sintiendo o individualizándose por su cuerpo, por lo que siente en el cuerpo, por lo tanto, su individualidad es fundamentalmente orgánica. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Una guagüita, la conciencia de ser de una guagüita tiene que ver con sus sensaciones corporales, tiene que ver con que tiene hambre y llora, tiene que ver con que le duele la guatita, tiene que ver con que se bota flatito, ¿cierto? Y es todo un proceso para que esa individualidad vaya entrando en un yo más potente, que va ocurriendo en la medida que el niño va aprendiendo a hablar. Esto mismo ocurrió con la humanidad. Eso que ocurre con cada uno de nosotros ocurrió con la humanidad. Nuestra individualidad en las primeras etapas como especie es una individualidad orgánica, animal, bastante conectada con el instinto, y en aquellas épocas, como seres humanos, nos concebíamos como un animal más en el escenario terrestre. Éramos animales y nuestro gran desafío era sobrevivir. Sobrevivir, adaptarnos, buscar comida, así como para un niño chiquitito, el desafío es corporal, es orgánico. Controlar esfínteres, aprender a caminar, aprender a comer, aferrarse a los papás, ¿cierto? Es la primera gran etapa humana. En ese tiempo, la individualidad es súper difusa. No podemos hablar de que tenemos a un ser humano consciente de sí, como nosotros que decimos, yo soy tal persona, esta es mi individualidad, esta es mi historia, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo quiero. Nosotros no solo somos conscientes de nuestra historia, somos conscientes de lo que hay en nuestra mente, somos conscientes de lo que sentimos, somos conscientes de aquello que nos legaron nuestros antepasados, etc. Solo podemos hablar de una individualidad difusa que se funde y confunde. La palabra confundir tiene que ver con fundirse. Cuando nos confundimos es porque no estamos conectados con nuestro centro, estamos fundidos con el ambiente, lo pongo en nuestra cotidianidad de hoy, estamos fundidos con lo que los demás opinan, con lo que los demás sienten, no estamos en centro, ¿no? Bueno, el ser humano está fundido, ¿cierto?, con su cuerpo y con los cuerpos del escenario terrestre en esta primera etapa, como un niño chico está fundido con el cuerpo de su madre. En una primera etapa no hay una distinción entre el pecho de la mamá y yo. No existe un límite de yo de esa manera. Así que esta es toda una primera etapa en que la individualidad humana es muy fundida. Hay una segunda etapa en la cual empieza a despertar un poco más de conciencia de sí, se asienta la conciencia corporal, como en el niño, y comienza a despertar una conciencia más ligada al sentir el todo vibrante, a sentir que todo está vivo. Y a esta etapa en la evolución de la conciencia humana se le ha llamado la etapa mágica. Y es la etapa mágica de los niños, en el cual el sentir de la vida, así como de las culturas paleolíticas y neolíticas ancestrales, es todo está vivo, todo tiene un espíritu. Yo y los espíritus convivimos en la naturaleza, el espíritu del agua, el espíritu del árbol, así como el niño, y esto qué interesante es verlo, y les pido que lo recuerden. Qué mágica es la vida a los 4, 5, 6, 7 años. Cómo se percibe todo en una calidad y cualidad tan distinta. Que el ejemplo que yo doy, porque es lo que yo recuerdo, qué vivos están los juguetes. Tienen como un resplandor viviente, porque
en la mentalidad mágica, que es muy sensorial y muy emocional, hay una fusión de los estados de ánimo, de los espíritus del medio y yo. O sea, yo me acuerdo que cuando yo tenía frío, yo tapaba mis muñecas. Y me levantaba en la noche y no podía dormir si mis ositos no estaban tapados. No sé si a alguien más le pasaba eso. Pero esa mentalidad mágica de proyectar identidad y vida a todo el medio, y cierto, es el tipo de sensibilidad de las culturas ancestrales, que por supuesto es más complejo que esto que estoy diciendo, pero es esta manera de percibir el mundo como un todo viviente donde el ser humano convive con el mundo de los espíritus inmateriales, de aquellos que murieron, de los aparecidos, de los seres que viven en los humedales, que tienen. Justo ayer estábamos conversando con un amigo nuestro que es de una comunidad mapuche y nos hablaba de un ser que está en los humedales, que llora como guagua y que... O sea, son presencias vivientes con las cuales el ser humano está conectado, y por lo tanto también hay un fundirse con el mundo de los espíritus y no hay una persona en el sentido en que nosotros entendemos, y no hay un ego tan fuerte tampoco. Hay una siguiente etapa en la cual el ser humano se empieza a racionalizar, lo cual a nivel de evolución humana personal ocurre como a los 7 o 8 años, en que el niño empieza a abandonar el mundo mágico y empieza a vivir en el mundo de los deberes, de lo que está bien y lo que está mal, de las normas compartidas con su familia y con su grupo, de lo que se hace y lo que se deja de hacer. Y es un proceso que se inició a nivel humano cuando pasamos del paleolítico al neolítico. Lo voy a comentar rápidamente, es que es súper importante porque a mí me parece que los dos cambios paradigmáticos más importantes que hemos tenido son ese y este. En ese, ¿qué ocurrió? Hasta entonces el ser humano formaba parte de la naturaleza. Era un animal más. Estaba sometido a aquello que los ciclos naturales a que están sometidos los animales. El ser humano era parte de. Con el neolítico se empiezan a domesticar plantas y animales. Comenzamos a domesticar y a dominar la naturaleza. Aumenta la población, las comunidades, las bandas, ¿cierto?, se vuelven sedentarias, empieza la posesión, porque ahora estamos aquí establecidos. Esta es mi casa, empieza el corral, empiezan los cercos. Empieza el ser humano que planifica, que racionaliza, que guarda la semilla, que adquiere conocimiento, y aparece el principio mental, ya no sensorial, ya no emocional, sino que el deber, la planificación, la agenda, el control del comportamiento y la mentalización del mundo, y el ser humano por primera vez se sitúa en una mirada estratificada de lo que es la vida. El ser humano se sitúa y ve la vida como hecha de niveles, donde el ser humano está arriba, es el rey de la creación, y todo este mundo está hecho para su uso. Y ese cambio de paradigma llevado al día de hoy es lo que nos ha traído, cierto, la crisis ecológica monumental que tenemos, el no comprendernos como parte de, en la medida, no voy a entrar en detalle, pero en la medida en que el ser humano se va mentalizando y luego, mucho más adelante, racionalizando, aparece el ego, aparece yo, este soy yo, esto es lo que a mí me interesa, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo soy. Aparece el egoísmo y el egocentrismo. Sin una mente potente no hay un ego potente. ¿Qué es lo que ocurre, cierto, en la trayectoria vital de cada uno de nosotros? Que el ego, con toda su fuerza, con toda su autoafirmación, con toda su manipulación, aparece cuando ya somos más adultos. Es decir, hay un centro
Pero ese centro es un centro, y en eso estamos. El ser humano ha llegado a ser una persona brillante, intelectualmente hablando, con una mente extraordinaria, con una razón extraordinaria, con una ciencia espectacular, ¿cierto?, que nos ha conectado, y al mismo tiempo con una conciencia de sí y una dualidad que nos ha hecho entrar en un individualismo, en un egoísmo como nunca antes había existido en la historia humana. Y no existía antes porque el ser humano no tenía, miren qué raro, no tenía el desarrollo de la facultad como para ser tan astutamente egocéntrico como somos nosotros. Pero, y esto es lo bonito de los procesos, que donde está el vicio más grande se abre la oportunidad más grande, ¿eh? Lo que ha ocurrido, ¿cierto?, es que estamos en un momento, ¿cierto?, en la sociedad posmoderna, pluralista y relativista, donde además el ser humano puede, en el mundo de la diversidad y del pluralismo, hay el permiso, y creo que esta generación de jóvenes, es la primera generación de jóvenes a nivel de la evolución humana que tiene el permiso para ser quien quiera ser, es un permiso creciente, no digo que esté generalizado, pero para buscar su orientación sexual, para teñirse el pelo naranjo o morado, para estudiar lo que se le dé la gana, o no estudiar, o hacer lo que quiera. Yo sé que hay un número de población que esto no lo puede hacer porque no se puede dar el lujo, porque hay gente que está, no sé, en la sobrevivencia. Pero hoy día el campo de permisividad para ser ser humano de la manera más diversa que puede ser el ser humano ha hecho que por primera vez las personas puedan ser completamente yo, en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me interesa, en lo que yo busco, con toda la complejidad del mundo, ¿cierto? Y esto se da, qué raro, se da al mismo tiempo que el planeta alcanza la conectividad global más potente que nunca había tenido a través de Internet. Entonces hay dos como polaridades. El ser humano es más sí mismo que nunca y está más conectado que nunca. Sin embargo, nos falta un ingrediente y lo voy a poner en palabras de Teilhard de Chardin, que no voy a hablar de él, pero es maravilloso, un avanzado para su época. Teilhard de Chardin dice: nos falta amarnos. Hay un paso que dar desde este individuo que sabe quién es, que sabe en la volá que se quiere ir y que deja que cada uno se vaya en la suya, tú con lo tuyo, yo con lo mío, tú tienes tu manera de entender, yo tengo la mía. Hay una tremenda oportunidad. Yo creo que ahí está la salida. La oportunidad es la siguiente: que en la medida que uno es y se conecta con el entusiasmo vital de lo que anhela ser, existe la posibilidad de que entre en conexión con su centro interior y que por primera vez surja una persona. Este soy yo, pero no yo desde mi egoísmo, no yo desde mi condicionamiento, no yo desde que tengo que ser top y andar vestido con tal marca y verme de tal manera, sino que surge la posibilidad de que me puedo encontrar a mí. Y cuando digo encontrarme a mí, me puedo encontrar con la voz interior, con mi vocación. Cuando digo entusiasmo, lo que quiero decir entusiasmo quiere decir en Teos, en Dios.
me puedo encontrar con mi divinidad interior, con lo auténtico, con el alma, con mi centro. Y en el mismo instante en que el ser humano se conecta con su centro, se conecta con una visión global de amor, de colaboración y de participación, al cual le podemos llamar la conciencia planetaria, la conciencia humanizada, el bien común. Y lo que le brota por naturaleza es: pongo al servicio de un bien mayor, de un bien ciudadano, de un bien común, de un bien planetario, este don que es el mío, este entusiasmo que es el mío, esta vocación que es la mía, cualquiera que sea. Si esa vocación es, no sé, lavar ropa o hacer torta o dirigir empresa o tener emprendimiento, no importa. Lo que importa es que vivo aquí y soy yo profundamente conectado o conectada con un entusiasmo de vivir y de ser y de sacar mi don interior o mis dones interiores para regalarlos al mundo. Cuando un ser humano está parado aquí, está parado en el lugar de sentido de vivir justo donde un ser humano hoy se tiene que parar. Y nuestro desafío como generación entonces es pasar desde el egoísmo, desde el individualismo, desde la defensa, desde la posesión, desde la desde la posesión no solo de las cosas, de la posesión, no sé, de las ideas, de la posesión de lo que yo soy, al encuentro con mi ser. Y eso Sergio va a hablar de cómo se hace eso, al encuentro con mi ser. Y cuando eso ocurre, me encuentro con todo y me encuentro con el amor. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hoy día, ¿cierto?, el camino de crecimiento interior o de iluminación, se habla mucho de, no sé, de iluminación, de despertar, de cosas fenoménicas, de ver cosas. Pero si ese camino no me despierta una manera de ver y un sentimiento de conexión, de amor y de hacer de este mundo un mundo mejor, no estoy en un buen camino. La falta de amor, no solo como un sentimiento, sino que como algo práctico y de acción, es un termómetro para saber si estás en un camino correcto. Si en el camino de crecimiento interior me voy poniendo más individualista, más lucido, más gurú, más creyéndome en la muerte porque soy más espiritual que los demás, estoy peor. O sea, eso es de todas maneras. Por ahí vamos. Yo sé que lo que estoy diciendo no tiene nada espectacular. No tiene nada de ¡oh, qué fabuloso! Pero el camino evolutivo no es espectacular, es radical. Involucra un cambio de raíz, no de apariencia. Un cambio de raíz desde donde me paro en la vida. Y este cambio de raíz es: me paro en la vida en un espacio interior de certeza, de paz, de luz, de proactividad. Ahí me paro en la vida. Bien persona. Y tenemos la tecnología lista. Ahí está. Si nosotros queremos colaborar en uniones creativas a nivel planetario, o sea, cualquier cosa que pasa aquí está pasando en todas partes al mismo tiempo. Por lo tanto, hoy día actuamos localmente, inspirados globalmente. Hacemos cosas simples, locales, pero nuestra intención es global y es colaborar con la transformación del mundo. Ahí es donde nos paramos, ahí está el sentido, hacia allá va la cosa. Y voy a dejar a Sergio para que diga más o menos cómo. ¿Cómo lo hacemos? Es lo más fácil, lo más simple. Lo que pasa es que es tan fácil, tan simple, que es muy difícil. En realidad, Patricia nos ha mostrado cómo la mente humana ha ido
en un proceso de conciencia cada vez mayor. Y la última conquista, como decía ella, de la mente humana es el racionalismo. Esta capacidad de razonar y desmenuzar la materia hasta lo máximo ha creado una mente muy potente y muy poderosa. El ser humano, fruto de este proceso evolutivo, tiene una mente muy potente. Y hay que pensar que hace un ratito nomás creíamos que la Tierra era plana. Hoy día nos paramos en el mundo, miramos para arriba y decimos aquí no estamos solos. Imposible que estemos solos en este universo infinito. Esta mente tan poderosa y tan potente en realidad es nuestro potencial, pero también es nuestra cárcel. Este elemento de conciencia que ha venido desarrollándose a través de la historia y del proceso evolutivo de la humanidad no es casualidad. El ser humano viene en un proceso increciendo de evolución y de despertar de la conciencia, pero le toca dar el paso más importante, que es pasar desde la conciencia fragmentada de la realidad, porque eso hace el racionalismo. La razón actúa separando la realidad, ¿no? Uniendo pequeñas verdades y sacando una conclusión, pero siempre son partes. No tenemos una percepción de la realidad como una unidad. Pero la ciencia ya ha ido rompiendo esas fronteras. En realidad la ciencia en este momento es la que va dando la pauta del proceso espiritual de la humanidad. En este momento estamos interconectados, pero esta mente racional nos hace ver la realidad como que estamos separados unos de otros, ¿ah? Estamos fragmentados. Y en realidad la única posibilidad de poder entrar en esta experiencia o en esta expansión de la conciencia es tomar conciencia de la unidad, no como un concepto intelectual, sino como una vivencia, que esa es la diferencia, ¿no? Nosotros podemos entender claramente esto, pero si no lo experimentamos, nos quedamos ahí mismo, ¿no? Nos calienta por un rato y se acabó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando es muy simple, porque yo decía, es muy simple. Si yo me siento, ¿no?, y cierro los ojos y trato de enfocar mi conciencia, o sea, estoy consciente de mi respiración, por ejemplo, que es un apoyo para la mente, en forma ininterrumpida, inmediatamente la mente para de estar en este diálogo en que estamos siempre en automático, ¿cierto? Estamos siempre conversando adentro, recreando situaciones, inventándolas, cosas que creemos que van a pasar, cosas que nos pasaron. Estamos todo el día con esta mente en automático. Esta mente tan potente en realidad no la controlamos. Nos sentamos y tratamos de enfocar nuestra conciencia en la respiración, es decir, ser conscientes de nuestra respiración es un apoyo. Y inmediatamente nos damos cuenta que enfocamos la conciencia y al ratito, ¡pum!, la mente se va por otro lado. Me tengo que hacer esto en la casa cuando llegue, bla, 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 y me acuerdo la respiración y vuelvo. En realidad el espacio de conciencia al principio de la respiración y después cuando me acordé son los únicos espacios de conciencia, el resto es inconsciente y automático. Esa es la diferencia. Entonces en realidad nos damos cuenta, si nos observamos interiormente durante el día, que somos re poco conscientes. Tenemos como chispazos de conciencia durante el día y que nos dan la sensación de ser conscientes, pero en realidad nos pasamos casi todo el día en forma inconsciente y automática, ¿no? Y es tan así que uno se levanta en la mañana y ya se está acostando en la noche y no se dio cuenta ni siquiera cómo se pasó el día, digamos. Y es más, cómo se pasó el año, ¿no? Qué sé yo, hace un rato nomás estábamos en la Pascua y ya vamos a salir de vacaciones de invierno, después en el 18 y se acabó el año, así rapidito. Entonces, en realidad eso nos da la medida de mi capacidad de estar consciente. La conciencia es una facultad del alma. El alma es conciencia pura, que es nuestro aspecto espiritual. El alma es quien puso esa chispa en el cerebro sensible de ese primate que en algún momento pudo mirarse a sí mismo. Y la conciencia o esa chispa ha venido hace 3 millones de años tratando de establecerse en el plano físico o despertar a este mono en el plano físico para que sea cada vez más autoconsciente. Y eso es lo bonito, que es
es el alma la que proyecta esa luz. Por lo tanto, así en forma muy simple, decía yo, cuando yo estoy consciente, me estoy sintonizando con mi alma. Tanto que se busca la iluminación, el samadhi, todos estos estados, en realidad son estados de estar consciente en forma continua. Y es en ese punto cuando se despliega la conciencia de estar unido con todo lo que nos rodea. Es en ese punto cuando surge el amor, porque el amor es la fuerza que une todo lo que existe, como un sentimiento. Pero esto es una vivencia de unidad. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la llave. ¿Por qué es la llave? Porque yo no puedo amar al prójimo como a mí mismo si no estoy en un estado de conciencia de unidad. Yo soy uno, por lo tanto, el prójimo soy yo. Es un estado de conciencia maravilloso, como una ecuación. Entonces, ¿cómo hacerlo? Si yo me siento y enfoco mi conciencia en la respiración y puedo estar consciente por un ratito, me voy, me acuerdo, vuelvo, lo intento de nuevo, me voy otra vez, vuelvo, y esa es como la meditación, ¿cierto? Así se pasa la meditación en la primera etapa. Pero es increíble porque lo ejerzo durante 15 minutos y cuando termino digo, ¡ay, qué rico! ¿Cierto? Hay algo rico que me quedó adentro, como una sensación de tranquilidad o de paz, ¿cierto? Eso es la muestra que con esta chispita pequeña de conciencia que encendemos, podemos conectarlo con nuestra alma. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si fueran capaces de manejar la conciencia en forma continua durante 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos? Es en realidad el despertar de la conciencia, es una fuerza poderosa y muy potente porque nos une con nuestra alma. El alma está al lado, sentada a la diestra de la divinidad, por lo tanto es la fuerza de lo divino manifestada en el plano físico. Nosotros nos pasamos siempre, decía yo, en automático, ¿cierto? Y si ustedes saben de los chakras inferiores, el estómago, la próstata y el básico, son los relacionados con la mantención de la vida física. Y toda la mente que está preocupada de la mantención de la vida física, la cuenta que tengo que pagar, la pareja, que tengo problemas con la pareja, mi familia, en fin, todas esas problemáticas que están dando vueltas en nuestra mente están relacionadas con los chakras inferiores, ¿no? Por lo tanto, estamos polarizados en esa zona. Cuando yo hago este movimiento de estar consciente de mi respiración, miren qué simple, estar consciente de la respiración, nada más, ¿no? Inmediatamente dejo de estar en automático y en esta conversación que está relacionada con los chakras inferiores. Y cuando siento al final esa cosa rica, es que transmuté la energía de todas esas preocupaciones a un estado de tranquilidad y de paz. Y se me enciende el corazoncito, ¿sí? Y nos queda ese sentimiento maravilloso de paz, de tranquilidad, de plenitud, de alegría de vivir, de amor, de sabiduría, de claridad. Todo eso está en esta zona. Por lo tanto, cada vez que yo hago este movimiento de transmutación de energía, y pruébenlo ustedes cuando estén en una situación de preocupación, siéntense y concéntrense en su respiración, sean conscientes de su respiración, nada más que eso. Cuando terminen de ejercer ese movimiento durante 15 minutos, se van a dar cuenta que todo ese estado de preocupación se calmó, se aquietó, se pasó. Eso es transmutar la energía. Tengo que transmutar tantas veces la energía, que ser un experto en la transmutación de la energía, y eso se produce cada vez que yo soy consciente. Cuando yo lo he hecho muchas veces, me voy abriendo, se va abriendo el chakra del corazón y se va activando, y esto no se produce por una activación de proyección de energía ni palabras mágicas, sino que es un estado de conciencia. En realidad la conciencia es la que activa los chakras, es al revés la cosa. Entonces, cuando logro situarme en ese nivel, mi vida va a cambiar. Voy a ver las cosas con mayor claridad, voy a tener la alegría de vivir, voy a tener plenitud, voy a tener sentido en la vida. Todos esos aspectos se empiezan a desplegar.
el primer paso que la humanidad tiene que lograr en este momento es poder establecer la energía allí. Por eso la ciencia arcana dice, el silencio consciente es la base, es recién la base. Y para esto solo tengo que ejercer mi conciencia. Y cuando estoy en ese silencio consciente en forma continua, estoy en la base, porque estoy en un espacio interior de mí mismo, de tranquilidad, de paz y plenitud. Y desde ahí se empieza a desplegar todo el mundo interior. No hay ninguna otra posibilidad. Aquí no corren los cambios de nombre, las vestimentas, las palabras raras. Todos esos elementos en el fondo son distractivos. Lo que importa aquí es que cuando yo me siento y enfoco mi conciencia, ahí está mi capacidad y mi medida. ¿Pude hacerlo o no pude hacerlo? Y esto es personal, ¿no? Esto es un proceso personal de maduración, ¿no? Entonces, el mundo entero en este momento está trabajando esto, a nivel de muchas líneas. El Cartole, el poder de la hora, mindfulness, la presencia plena, Thich Nhat Hanh, todos estos maestros están entregando a la humanidad este solo elemento, este solo lugar, el silencio consciente, que es la base. Desde ahí tenemos que partir. No hay ninguna otra cosa más mágica, porque en realidad cuando ha partido todo este impulso espiritual, desde la jerarquía espiritual en realidad viene este impulso para que la humanidad despierte, ellos son los responsables de que esto se plasme en el plano físico. Yo les digo, esto va a pasar sí o sí, porque esto no viene de nosotros, afortunadamente, viene desde arriba, ¿no? La humanidad empezó a sacar muchas cosas de atrás, digamos. La meditación nos viene del Oriente, todas las técnicas que conocemos, la yoga, el tai chi, todas esas cosas que empezamos a sacar como del baúl de los recuerdos, ¿no? En realidad son prácticas y técnicas que sirvieron al hombre antiguo, porque en realidad a través de esas prácticas ellos llegaron a esa conexión, pero en realidad la práctica fundamental en este momento es el desarrollo y la estabilización de la conciencia. Ser conscientes. Y eso va a cambiar el mundo. Cuando cambiemos nosotros, el mundo cambia. Porque nosotros somos el mundo. Y aquí opera lo que decía yo antes, la unidad. Estamos todos unidos. No estamos separados. Estamos siempre unidos. Siempre somos uno solo. Lo que yo hago aquí está afectando al mundo. Y lo que ustedes hacen en su casa, en su pieza, está afectando al mundo. Gracias.